Yo al menos igual descansé harto. La aproveché. Qué bueno. ¿Alguien tuvo que trabajar mucho en la semana de descanso? Yo. Sí, bueno, algunos les tocó trabajar más. Yo al menos me organicé para tratar de no hacer nada. Así que me quedé en mi casa haciendo nada. Como todos los días, pero descansando. Se cayó una olla en mi casa. Ya. Em, bueno, y con respecto al curso, ¿alguien tiene algún comentario que hacer o algo fuera de la tarea 2 que quiera decir antes de comenzar con la ayudantía? ¿No? Ya. Bueno, entonces veamos lo de la tarea 2. Ya, entonces, por mientras abro el archivo de la tarea 2, ¿alguien me podría decir si tiene dudas de alguna pregunta en particular? Podemos ir en orden. Yo tengo una de la pregunta 4, pero es chica. De la pregunta 4 ya, espera, Yo déjame tengo abrir. una de la 3. Ya, entonces, hay dudas de la 3 de la 4. Ya, no hay preguntas de la uno ni de la 2. O sea, yo Sí, no yo tengo idea. tengo de la dos. De la 2 ya, pero nadie tiene de la uno. Ya, pareciera que no. Oye, una cosa que se me fue preguntarles. ¿Cómo les fue la tarea recuperativa para ley uno? Bien. ¿Cómo les fue la tarea recuperativa de ley uno? Súper. ¿Bien? No sé si fijaron, pero está bastante simple comparado con la prueba, yo creo. O sea, de hecho el último ejercicio, el que salía, que lo había hecho yo también, era casi igual el de la prueba, solo que un poco más fácil. No sé si eso les ayudó o los perjudicó. ¿Cuál es la opinión ahí? ¿Pudieron, Estuvo más simple. sí? ¿Pudieron resolver el último ejercicio? Sí. La que La, no entendí fue como la de la serie para estimar pi. ¿La serie de qué? Que había una. No me acuerdo si era como una señal a la cual había que sacarle la serie de Fourier, los coeficientes de Fourier, y después con eso había que estimar pi. Y no pude hacer la parte de estimar pi. Ah, pucha. Bueno, esa igual es una pregunta típica, lo de estimar pi con series de Fourier, porque es una forma de hacerlo. Ustedes ahora no están viendo el PDF, ¿cierto? No. ¿No? Ah, espera, No. déjame compartir de otra forma para que lo puedan ver. Ahí. Ahí deberían estar viendo el PDF, ¿cierto? De Sí. la tarea. Ya, entonces me dijeron que habían dudas. La primera duda era con la pregunta 2 que sería esta, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuál es la persona que tiene dudas con la pregunta 2? ¿Cuál era la duda? Ya, yo era. Sí, Que. Ya, espérate. Ahí. dale Ya Ignacio. que. Es que tenía dudas con respecto a. A ver, espérate. Porque cuando sacamos. Es que son como de materia en verdad. Como para Da lo cachar mismo. bien la lógica. Que ya, uno saca. Lo que yo hice al menos fue calcular la función de transferencia de la función h, o sea, la transformada de Laplace de la función h, Ok, y al graficarla salían como unos, como unos picos, ¿cachai? Como unos impulsos en ujú, ciertos puntos. claro. Y después lo que pasaba es que al convolucionarla, o sea, sí, no, al multiplicar con el x, con la transformada de x de Laplace, Sí, que sería como para calcular como para después hacer la Laplace inversa y calcular el i chico. sí, Eh, También quedan como varios puntos que son como la frecuencia, ¿verdad? sí. La duda es eh, que después cuando se calcula el i chico, queda como una función
como bien extraña, ¿cachai? Y se supone que eso tendríamos que haberlo calculado analíticamente. Entonces no cacho como si hay algo mal que hice en el proceso, porque no lo veo como que lo podría haber calculado así como al ojo, ¿cachai? A ver, voy a mover el PDF para poder verlo yo en mi segunda pantalla. A ver, partamos ya. Entonces, ya esto es pregunta 2, tarea. Tarea 2. Ya, entonces lo primero que hiciste es que tenías el HDT y se multiplica por 4 a la menos, ya, este número particular que está acá, y coseno de 10pi, pero esto escribámoslo distinto. En vez de coseno de 10pi, escribámoslo como 2 veces pi por 5t. ¿Ya? ¿Y por qué lo estoy escribiendo así? Porque así saltero que la frecuencia es 5. ¿Ya? Y más pi cuartos. Ya, y acá después está la transformada. Ya, ahí está, el escalón que está al lado. Entonces, primero que todo, si nosotros calculamos solo la transformada de Fourier, no la transformada de Laplace todavía, nosotros sabemos de que este coseno nos debería quedar 2 impulsos, ¿cierto? Sí. Ya, y al multiplicar por este e a la no sé cuánto, lo que estamos haciendo es, de cierta forma, desplazando ¿cómo se dice? La transformada. Pero lo estamos desplazando como en un número imaginario. Entonces esto no se ha representado en Fourier, pero sí se ve representado en el Laplace. Entonces, probablemente... A ver, lo primero que se hace es calcular esta transformada de Laplace. Y acá, déjame recordar un poco. Cuando uno tiene una función f de t y uno la multiplica por un a t y uno le calcula transformada de Laplace, eso en el fondo es igual a tomar la transformada de e a la menos s más a. O sea que se me desplazó. Ya, perfecto. Esto es una forma de sacar la demostración por si acaso. Entonces deduzco que e a la t transformo y me queda el mismo h pero evaluado en s más a. Ya, eso fue lo que pasó. Y la transformada de coseno, yo sé que es... Acá me pueden ayudar. Este es coseno de at. Eso transforma a s partido s cuadrado más a cuadrado. ¿Alguien puede confirmarme eso? Sí, está bien. Ya, entonces, como además lo estoy multiplicando por esta exponencial con a igual a 0.05, lo que me quiere decir es que la transformada de esta cuestión, sumado a este 4, va a ser aproximadamente, ya bueno, va a ser 4 veces. Tengo la cámara acá, por eso me complica un poco escribir en este sector. S más... Acá para que no se me para no tener la misma letra dos veces, esto le vamos a llamar B. S más B. S más B. Ya. Entonces, eso nos quedaría si no tuviera esta fase. Y bueno, esta fase no va a variar mucho la magnitud de la transformada de Laplace ni nada. Pero sí va a variar en el fondo la fase de la transformada de Laplace. Ahí ustedes pueden agregar el término que tiene que ver con esta fase. Pero en términos generales, la transformada te dio algo así, ¿cierto, Ignacio? Ignacio me estaba hablando, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y acá debería haber un término extra, ¿no? Que tiene que ver con ese pi cuarto. Debería cambiar un poquito. Yo tengo una duda de eso, ¿Sí? como después pide sacar la magnitud.
Y, Claro. o sea, la magnitud, la magnitud y la fase. ¿Cómo se sacaría la fase? Ya, entonces, Porque la función igual es como que no llega a ser arco tangente de. sí, mira, para hacer eso, lo que les recomiendo es escribir esto como un... bueno, para la magnitud lo que tienen que hacer es multiplicar este h por h conjugado. ¿Cierto? Entonces, espera, déjame mover estas cosas un poco hacia la izquierda porque si no, no las veo. Porque aquí un poco más ordenado, solo voy a poner esto acá. Ya. Entonces, al multiplicar h con h conjugado, esto es equivalente al módulo al cuadrado de h. Entonces, así después pueden sacarle la raíz cuadrada y queda el módulo. Ya, entonces esto se hace así. El s queda igual. El b en este caso es un número real. Así que no pasa nada. O sea, de hecho no pasa nada en ninguna parte porque el primer término no está conjugado. S más b. Ya, entonces ahora en la parte conjugada, el conjugado de una división es lo mismo que el conjugado de cada una de sus partes. Entonces, el conjugado de S va a ser lo mismo que S conjugado. Y acá el conjugado de B queda igual. Y así después el conjugado de la parte inferior, este A cuadrado queda igual. Pero aquí les recomiendo expandirlo y conjugarlo. A ver. Ah, pero el conjugado puede entrar para adentro. ¿Por qué puede entrar para adentro? Porque este S más B. S más B. Al cuadrado es lo mismo que S más B con S más B. Y todo esto conjugado. Entonces el conjugado administra la multiplicación y te va a quedar S conjugado más B al cuadrado. Ya. Y bueno, ahí tienen que hacer la multiplicación. Me voy a demorar mucho haciéndola, pero en el fondo ahí te va a quedar el módulo al cuadrado y uno le saca raíz y ahí tiene uno el módulo. Y para sacar la fase de esto, lo que pueden hacer es, tienen la expresión de h y, a ver, no sé si se acuerdan de esto, pero digamos que tengo un... H en el fondo va a ser una adición y en la parte de abajo va a haber un número complejo. Porque este S es sigma más I2pi U. Y eso es un número complejo. Entonces, cuando tenemos algo así, como 1 partido 2 más 3, 3i, lo que van a tratar de hacer es multiplicar por el complejo conjugado arriba y abajo. Esto es para sacar la fase y también para sacar la magnitud en el caso que le aparezca. Y eso les va a resultar que les va a quedar normal arriba, pero abajo les va a quedar la norma. Porque en el fondo estoy multiplicando el complejo por el complejo conjugado. La norma al cuadrado de este número. Y eso es 4 más 9 en este caso. Que es 3. Entonces ahí, cuando hagan este como truquito, fíjense que les va a quedar la parte real separada y la parte imaginaria separada. Entonces ahí van a poder calcular la parte real, o sea, el arco tangente de la parte imaginaria a partir de la parte real. Esa es una forma. No sé si llegaron a eso. Creo que Victoria me preguntó acerca de esta parte. Porque de seguro llegaste a una expresión muy complicada, pero ¿no supiste cómo sacar la parte real e imaginaria? ¿O fue otra cosa lo que pasó ahí? Yo no fui. ¿No? ¿Quién fue entonces el que preguntó acerca de los... ¿No? Nada, el que preguntó ya se fue. Yo le pregunté de la otra cosa del final. Ya, bueno, eso es para sacar como el módulo y lo que sería la fase.
Ya, entonces me fui por la rama. Entonces tú me preguntaste el final. Ya, te va a quedar algo que es un poco complicado, pero tiene esa forma. Y después, espérame. Lo que me decías es que al multiplicar este h por la transformada de este x de t, que es 4 menos 3 coseno de bla bla bla, lo que sea, te queda una cosa muy rara y que no sabes si es porque te quedaste o no. La verdad es que a mí, a mí me parece un poco raro esta pregunta porque te dicen que grafiques la magnitud y la fase de HDS, pero no te lo piden en el plano S. Porque si te pidieran en el plano S serían como los dibujos que les puse yo en el PDF de propiedades. Si O no, sea, lo que yo asumí fue que era como una cuestión que había en las clases donde lo usa como un filtro. sí, Entonces lo yo deja en también creo función de eso. U. Sí, bueno, yo creo que hay que hacer eso, que ese hay que reemplazarlo en el fondo con este igual a cero y que te quede en función de uno más. Hacerlo como un filtro, o sea, como que mostrar la transformada de Fourier en el fondo. Claro. Sí. Entonces, ahí lo que va a pasar cuando... Si lo hacen como una transformada de Fourier queda mucho más fácil, porque tú me estás preguntando de la parte B, ¿cierto? Sí. Sí, pues entonces, acá lo que va a suceder es que este h de t es un impulso que es 4 y después tienes menos 3 veces coseno, menos 3 medios coseno y después 5 veces, no sé, un seno. Esta antes que yo imaginaria, 5 medios y menos 5 medios y. Entonces te va a quedar una cosa así, la transformada de Fourier. Sí. Y tú vas a tener este HDS que al evaluarlo en el fondo como solo la transformada de Fourier, lo más probable es que sea simétrica con respecto al U. Ujú. Entonces fíjate lo que va a pasar en ese caso, que el seno se va a multiplicar por el mismo valor acá y acá. Digamos que sería el H con U evaluado en la frecuencia de esto, que en este caso es 10. Después este que está acá va a quedar evaluado en solo estos puntos que van a ser simétricos con H en U, que en este caso es 2. Y este claramente es el H evaluado en 0. Entonces, al final lo que debería pasar de tu D y de T es que simplemente va a ser el H0 por este 4 menos 3 veces el mismo coseno por H evaluado en U igual a 2. Y después más 5 veces seno de tararara. A ver, escribámoslo para que se entienda. 2pi por 10 t por h con u igual a 10. Entonces se multiplica por u igual a 10 porque hay un 10 acá y este coseno tiene frecuencia 2 por 2t más una fase que da lo mismo que c. Entonces la solución te debería quedar algo así, Ignacio. No, ¿te queda algo más complicado que esto? Esto debería ser la forma del IET. Porque en el fondo estos cosenos y senos son autofunciones de la transformada de Laplace, que es lo que se llama. Entonces va a salir lo mismo, pero solo multiplicado por un número. Y este número es un número complejo. Estos números que están acá son en el fondo números complejos que tienen magnitud y fase. Y eso es todo lo que debería ocurrirle a la salida. Estoy tratando de procesarlo un poquito. O sea, cuando yo lo grafiqué, no me quedaban impulsos tal cual impulsos, me quedaban cercanos a impulsos. Es que son Entonces, impulsos. habían frecuencias que estaban en la transformada
igual Ya. se multiplicaba, entonces como que se me añadían unas frecuencias a la entrada. Ah, sí, sí, sí. Porque como no está como está corrido en el eje imaginario, no son impulsos, impulsos. Ya. eh, Es que, a ver, tú me estás diciendo los impulsos y impulsos en el H. Sí. Claro, ya. Sí, no son impulsos e impulsos, pero acá esta función roja que puse acá era lo que me representaba el H. Y acá esta función verde era lo que me representaba el X. El X todos estamos de acuerdo que va a dar algo así, que son impulsos. O sea que va a muestrear lo que sea que sea el H. Entonces, el H, independiente de lo que sea, que puede ser una expresión súper complicada como esta que está acá. eh, pero va a ser de esta forma en el fondo, algo así. ¿Ya? Y esto obviamente al graficarlo no les va a quedar impulsos perfectos, ¿cierto? Pero Claro. independiente de lo que sea, ustedes simplemente tienen que evaluar esta expresión en las frecuencias de la entrada. Porque la entrada va a tener estas frecuencias particulares. Entonces no le importa si impulso o no impulso, lo único que le importa es qué cuánto vale esta función de transferencia en estos valores de u igual a 10, u igual a 2 y 0. Ya, sí, perfecto. Ya te capté. Entonces, al final, ustedes lo pueden graficar y esta función roja que representa el h puede ser cualquier cosa, pero la salida solo va a depender de los valores en estas frecuencias particulares. Y eso es porque los cosenos y senos son autofunciones. Eso quiere decir de que si yo tengo un sistema que no importa qué tan complicado sea, en este caso está representado por este HDS, ¿ya? Y entra un coseno de una frecuencia particular, lo que va a salir va a ser H con U igual a F veces el mismo coseno. ¿Ya? Eso significa que es una autofunción. Y esto se va a cumplir siempre. De hecho, al profesor le gusta mucho preguntar esto, así que por eso se lo escribo. ¿Ya? Eso era lo que había que hacer para sacar la salida. Cuando solo hay que evaluar las frecuencias particulares que tienen estos cosenos y senos. Ya no sé si ahí queda un poco más claro. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ahí, cacho. Gracias. Ya, entonces ahora sigamos para la siguiente. O a menos de que alguien tenga una duda todavía de esto. ¿No? Ya, sigamos. Entonces, ¿quién era la pregunta que tenía duda en la pregunta 3? Yo. Ya, Em, Cata. que nada, o sea, calcular la transformar la plaza todo bien, pero a mí me pasa, por lo menos, no sé, tal vez como media tonta la duda, pero como quedan como puras sumas y en algunos casos, digamos, de todas las letras, quedan sumas muy grandes y me cuesta un poco como identificar eso de la región de convergencia. A ver, ¿me podrías dar una letra en particular que te haya costado? ¿Y lo hacemos? Ya, espérate. La F, La F. La F es un triángulo. sí. Ya, entonces... Ya, ahí está. Entonces, esta sería la pregunta 3. Ya, entonces, básicamente lo que nos dicen es encuentra la transformada de Laplace bilateral encontrando la región de convergencia. Y, en este caso, queremos calcularla del triángulo. Déjame pensar algo. Yo la calculé como, la separé de -1 a 0 y de 0 a 1 como t y menos t, para calcularla como por integral. Sí, es que iba a hacer eso, pero estoy pensando si hay alguna forma un poco más rápida. Porque en el fondo este triángulo es lo mismo que
que esto. Y la transformada de Laplace tiene la propiedad de que si uno saca la transformada de Laplace de una convolución, te va a quedar la transformada del primero. Pero ¿a qué te va a quedar al cuadrado nomás? Entonces, este problema se reduce a calcular la transformada de Laplace de rect. Entonces, si uno calcula la transformada de Laplace de rect, que sería la integral desde menos un medio a un medio de e a la menos st, y uno se da cuenta de que, como siempre, este e a la menos st partido s sería menos s que la derivada de esto con respecto a t me sale el menos s para afuera, se simplifica, queda esto. Entonces la integral tiene como resultado e a la menos st partido menos s evaluado desde un medio a menos un medio. Y eso, bueno, podemos factorizar por el 1 partido s, más fácil. Con un menos, ya, más fácil aún. Y va a quedar evaluado en menos s medios menos e a la s medios. Ya. Va, acá puse un 5. Perfecto. Y con el menos se me invierte todo. Entonces está acá un menos acá y un más acá. Y se te va este menos. Eso quiere decir de que el resultado de la transformada de Laplace de rect da esto que está acá. Perfecto. La del rect, ¿te quedó lo mismo? Solo para corroborar que no me haya equivocado. Sí. Sí, porque la letra anterior, la D, había que calcular eso y tengo eso mismo. Y tampoco sé cómo sacar la región de convergencia. Ya, entonces lo único importante para la región de convergencia sería cuando esto se indetermina. Y en este caso no se indetermina nunca. Y eso se puede ver de otra forma. Se puede ver de esta forma. Piensa de que si uno tiene... De hecho, esto es una propiedad de la transformada de Laplace. Que si uno saca la transformada de Laplace de una función que es acotada en tiempo, o sea que solo dura un tiempo particular, sí o sí la transformada de Laplace tiene como rock todo el eje imaginario. Pongámoslo rock. Como rock igual a todo el plano complejo. Siempre pasa eso, porque imagínate que si uno tiene una función como que es muy chica, como que se me expandería en la transformada de Laplace, entonces te queda como con rock infinita siempre. ¿Carlos? Sí. Y no hay ningún qué problema no? al evaluar la integral acá, entonces esto te quedaría para todo ese. ¿Por qué no se indetermina en el 0? A ver, es que lo que pasa un problema acá, que cuando s es igual a 0, esta integral no es válida. ¿Ya? Esto que nosotros resolver esto lo hicimos para s igual a distinto de 0. ¿Ya? Es como un caso 1. Caso 1, s distinto de 0 da esto. Pero caso 2, si s es igual a 0, la integral, ¿qué es lo que pasa? Queda la integral de menos un medio de 1 nomás. O sea, si s igual a 0, esta integral no es válida. En el caso que s igual a 0, queda la integral de menos un medio a un medio de e a la 0, que es igual a 1. Y eso simplemente es la integral de un cuadrado. O sea, de un rectángulo.
que es 1 por 1, que es 1. Entonces no hay ningún problema de determinación ahí tampoco. ¿Ya? Esa es la salvedad del s igual a 0. Pero en realidad yo creo que lo que te refieres es la parte real igual a 0. El sigma igual a 0. Porque en el fondo la región de convergencia es como en este eje, pues. Solo nos importa la parte real. Si evaluar en un punto siempre lo podemos hacer. Pero cuando la parte real de este S es igual a 0, la transformada de Laplace es igual a la transformada de Fourier. ¿Por qué? Porque al evaluar S igual a I2PU, si nos fijamos esta expresión que está acá, nos va a quedar lo mismo que I2PU a la IPU menos a la menos IPU. Y bueno, esto que está acá es... Si uno agrupa esto de aquí, eso es lo mismo que seno de PU. Y esto que está acá, cuando uno lo divide, te queda lo mismo que sinc de U. Entonces, en los dos casos, cuando s igual a 0, solo va a quedar este 1, entonces no se indetermina. Cuando la parte real de este s igual a 0, esta expresión se transforma a lo que ya conocíamos que era el sinc, que es la transformada de Fourier. No sé si ahí se soluciona un poco la duda. Y claramente, bueno, esto es para el rect, ¿cierto? La transformada del rect. Entonces la transformada del triángulo va a tener la misma rock, la misma rock, pero la solución va a ser al cuadrado. No estaba viendo, así que por eso me quedo tan chueco. Ahí. Esa va a ser la solución de la transformada del triángulo y la S para todo S perteneciente a los complejos también. Sí. No sé si ahí queda un poco más claro, Cata, el problema de la región de convergencia. Sí, gracias. Sí, ojo que siempre para una señal que está acotada en tiempo, la transformada de Laplace tiene ROC todos los complejos. Porque no va a haber ningún problema de indeterminación. Porque se acuerdan que nuestros problemas con la integral era cuando el S, o sea, el t tendía infinito y no sabíamos si el exponencial se nos explotaba o no. Es por eso. Al evaluar en un punto fijo no hay ningún problema. A menos de que sea una señal súper rara que esté indeterminada justo en el extremo, pero esas son preguntas más matemáticas. Ya, entonces eso solucionaría lo que sería la parte 3. Y alguien me dijo la 4, ¿cierto? Espera, déjame anotar esto que... Déjame anotar... Mejor cuando sigma igual a 0. Vamos a ponerlo como un caso 3. Para dejarlo un poco más bonito. Dar cuenta que esto está acá. Espérenme 3 segundos. Ya, vamos a borrar esto. Y lo que quería anotar es que hay una propiedad que dice para señales acotadas en tiempo. La ROC es todo el plano complejo. Listo. Ya. Sigamos con la pregunta 4, que era esta, la del fenómeno de Gibbs. ¿Quién tenía preguntas con la pregunta 4?
Puede ser que ya se haya ido la persona que tenía dudas con esta pregunta, pero solo para ayudarlos, les voy a mostrar lo siguiente, porque de seguro no se acordaban, pero en la ayudantía de MATLAB, si nosotros nos vamos a la ayudantía de MATLAB, ya se los voy a... Acá va. Ahora sí. Esta es la ayudantía de MATLAB. Fíjense de este último ejercicio. Se les pide graficar una cosa que tiene un sinc en serie de Fourier. Entonces, ¿qué pasa? O sea, no un sinc, una serie de Fourier que solo tiene senos y que los coeficientes están evaluados en sinc y queda así. Entonces, esta es la serie de Fourier de un rect. Y de hecho, yo les subí el código de la solución de esto. Y cuando ustedes ven la solución de esto, acá está. La solución es exactamente lo mismo que están preguntando acá. Solo que acá le puse demasiados términos. ¿El ancho tau del rect y el periodo T0 lo definimos nosotros? Sí, pueden poner lo que sea, 1 y no sé, lo que quieran. A ver, 1. Pueden poner que T0 es 2 y que tau es 2. Y ahí les va a quedar... No, perdón, tau tiene que ser 1. Entonces ahí esto les queda de ancho 1, esto de ancho 1. Bueno, y esta partecita acá de un medio. Pues entonces un medio más 1 más un medio es 2. Sí, así lo pueden hacer. Pero la solución del código ya está acá. En la actividad, para que se acuerden. Y ahora sacamos el código. Y solo, por si acaso tienen dudas con esto, cuando sale cómo cambia la máxima desviación cerca de la discontinuidad a medida que el número de coeficientes se incrementa, que es el fenómeno de Gibbs. Eso es algo muy particular que ocurre. Y es que, este es el 4. Que cuando ustedes tienen una función, digamos cualquiera, que tiene una discontinuidad, la serie de Fourier siempre va a tener estas oscilaciones en los extremos. Y cuando ustedes vayan incrementando la cantidad de coeficientes, acá se va a ir volviendo súper bien. Pero esta oscilación nunca va a desaparecer. Y de hecho, no solo no va a desaparecer, sino que siempre va a tener la misma altura. Y eso es conocido como el fenómeno de Gibbs. Entonces, ustedes quizá cuando lo hagan en MATLAB, puede ser que el resultado que ustedes vean sea algo así. Pero en realidad, eso es porque están muestreando en ciertos puntos. Y que justo en esos puntos no se nota el fenómeno de Gibbs. Pero si ustedes lo hacen más preciso, o sea, con más puntos, van a verlo. Y de hecho no solo lo van a ver, sino que se van a dar cuenta que si ustedes, por ejemplo, graficaran cuánto es esto, este resalto, digamos que este resalto le ponemos alguna letra que es G de Gibbs, y grafican este Gibbs con la cantidad de coeficientes n de la transformada Fourier, esto debería ser más o menos constante. Quizá al principio sea un poco raro, pero en general esto se va a mantener constante y nunca debería disminuir. Independiente, eso es lo interesante de este resalto, que esto siempre va a estar constantemente como distinto de la señal, pero aún así, cuando n tiende a infinito, la señal representada en serie de Fourier, digamos que se llama fn grande, va a tender a f de n. Y eso es porque este resalto se va a ir cada vez a un lugar más chico
hasta que simplemente va a estar en un punto y en un punto ya la diferencia entre la señal y la señal en el infinito es cero. No sé si les quedan más dudas con esto. Entonces, solo para recapitular un poco, si ustedes tienen la señal acá. Este tau medios pueden decir que es un medio, o sea, tau igual a 1. Y acá T0 pueden decir que es igual a 2, si quieren. Entonces, que les quede bonito el gráfico. Y la solución de esto, o sea, para graficar esto, lo pueden hacer muy fácil viendo ayudantía MATLAB. Espera, me comí este... Ahí. No sé si ahí queda un poco más claro. La persona que preguntó, que lamentablemente no me acuerdo en este momento quién fue. Ya. Bueno, por ahí tocamos el punto del fenómeno de Gibbs, que este es el punto importante. Como importante. Que se da que este error nunca disminuye. Como el error de este Gibbs. Error de Gibbs en discontinuidad. No disminuye. Pero, sin embargo, cuando n tiende a infinito, este f de n tiende a la función original. Que eso es lo raro de este fenómeno de Gibbs. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda de este ejercicio en particular o seguimos? Respóndame un poco, pues, si no pienso que estoy hablando solo. No. Gracias. Ya, de las preguntas que siguen, ¿alguien tiene alguna duda? No me acuerdo si alguien dijo algo de la pregunta 5. Porque también están estas otras preguntas. Lo de la DFT no lo... Me queda un poquito de duda en el tema de la 2. Cuando graficaste el seno, hiciste uno para arriba y uno para abajo. Sí. Para Fourier. Sí. El tema es que yo lo saqué todo en Laplace, entonces para pasarlo a Fourier netamente reemplacé por I2 pi u. La cosa es que el gráfico me queda una cosa muy rara y me queda las dos para arriba. ¿En serio? Sí. Quizá lo que puede ser que está pasando es que estamos graficando la magnitud. Ya. Y ahí tú, ¿qué graficaste? Acá, sí, acá fíjate que hice como un poco de trampa, porque algunos impulsos los puse con magnitud real, pero este, que era lo que correspondía al seno, le puse 5 medios i. Y acá menos 5 medios i. Entonces, en verdad, este impulso, si lo queréis pensar de otra forma, es como que está en la parte imaginaria, en verdad. Entonces, si uno grafica la magnitud, van a quedar todos hacia arriba. Que es probablemente lo que te pasó a ti. Que se muestra hacia arriba, pero es porque estás graficando la magnitud. Si graficas la parte imaginaria, se te van a desaparecer estos al medio. Y solo se te van a ver estos. Y si al revés graficas solo la parte real, vas a ver estos que están acá, pero no estos. O sea, lo tengo que hacer para dos partes. Como para obtener el y de t. Claro, sí, tienes que ver las dos partes. Pero en todo caso,
fíjate que se te pide la magnitud y la fase. Entonces, cuando tú graficas la magnitud de... Ah, no, pero no se te pide la magnitud ni la fase del x de t. Ya, pero en el caso que se te pidiera, la magnitud de esta x de t son puros impulsos hacia arriba, como de seguro te pasó a ti. Y en la fase se va a notar esto de lo imaginario. Porque Esa es mi imagina... otra duda. ¿Y qué significa la fase? Entiendo la magnitud, eso, entiendo el significado de la fase. Ah, ya, mira. Recordamos brevemente la circunferencia unitaria. Si uno tiene una parte real y una parte imaginaria, y acá uno tiene un círculo de magnitud 1. O no necesariamente magnitud 1 en realidad, da lo mismo. Mejor no lo pongo. Ya, entonces digamos que tengo este número complejo, que nosotros estamos manejando números complejos. La magnitud va a tener que ver con el largo de esta flecha, y la fase va a tener que ver con esto, ¿cierto? Con el ángulo que está el número complejo con respecto al eje real. Entonces, fíjate que si el número es puramente real, digamos que el número es 2, la fase de ese número es 0, pero la magnitud 2. Ya, entonces ahora, imaginemos que el número es menos 2, la magnitud es la misma, pero la fase es 180. También podríamos considerarlo como menos 180, ¿ya? Si giráramos hacia el otro lado. Y en el caso de que fuera solamente imaginario este 2, digamos acá, 2, la fase sería todo esto. En este caso sería 180 más 90, que es 270. Pero si estuviera hacia arriba, la fase sería 90. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que si ustedes grafican la magnitud y la fase de estos impulsos, la magnitud va a tener que ver simplemente con el largo de la flechita. Entonces todos estos impulsos van a tener el largo de su magnitud. Por ejemplo, acá va a ser 5 medios. Después esta va a ser 3 medios, que es un poco más chico que 5 medios, en verdad. 3 medios. Después este es 4, que es mucho más grande. Este 3 medios también. Y este es 5 medios. Pero este punto acá, al tener magnitud 5 medios y, va a tener fase 90. Entonces va a tener fase 90 grados este. Este al tener fase, al ser imaginario negativo, va a tener fase 270 o menos 90. Y estos al ser reales negativos van a tener fase 180. Entonces 180 grados, 180 grados. Y este punto acá, como es real normal, tiene fase 0. Eso es lo de la magnitud y la fase. Y acá, no sé si se nota bien este verde, pero... A ver si cambiamos ahí. Quizá un poco más oscuro se nota. Ahí. Ahí... ¿Se entendió un poco mejor eso, no? Sí, sí, pero en términos de análisis, ¿en qué me aporta la fase? Para analizar la... Ya, la fase, así como en qué aporte va a tener a la salida del sistema. Ya, déjame mover esto para acá. 2. Ya, entonces, digamos que esto que acabo de graficar fuera la función de transferencia. Y en el fondo lo que significa que tengo una fase es que si me va a entrar un coseno, no, volvemos a esto. Si me entra un coseno en una frecuencia particular y yo estoy multiplicando por un número que tiene una fase, eso quiere decir de que este coseno se va a multiplicar por un número que no solo tiene magnitud, sino que también tiene un desfase imaginario, ¿cierto? Pero eso se puede interpretar como que el coseno sale literalmente desfasado. O sea, que se le agrega una fase aquí. Eso es mucho más fácil verlo cuando uno lo está viendo simplemente con una exponencial compleja. Imagínate que esto en vez de un coseno fuera una exponencial compleja.
es a la i 2pi ft. Si yo multiplico esta exponencial compleja por un número complejo que tiene una fase 2pi ft, eso me va a resultar en que la exponencial compleja se le va a sumar una fase, lo que quiere decir de que se va a desplazar en el tiempo. Entonces se retarda o adelanta en el tiempo. ¿Han hecho circuitos eléctricos? Solo una pequeña consulta. ¿Hay alguien que haya hecho circuito eléctrico? Yo ¿No? sí. Yo lo estoy haciendo. Ya, aunque esto que acabo de decir de la magnitud de la fase se ve súper fácil cuando uno tiene, por ejemplo, un capacitor o un inductor. Porque cuando uno tiene un sistema, digamos que un filtro pasa abajo en que pasa por un capacitor o un inductor, la función de la transferencia va a ser compleja y eso va a querer decir de que va a haber un desfase entre la entrada y la salida. Entonces, por ejemplo, si uno analiza lo que pasa con un capacitor y un inductor, cuando uno entra a un voltaje, como cuál sería la corriente que sale, uno puede ver de que se va a generar un desfase entre la corriente y el voltaje, y eso está representado en la impedancia, en la fase de la impedancia. Bueno, ahí no estoy seguro cuánta gente entendió eso, pero es una analogía simple de en qué influye la fase de una función de transferencia. Entonces, a ver, para hablarlo un poco más simple, si entra un coseno o un seno, una exponencial compleja, a un sistema con una función de transferencia que le está aportando una fase, este se va a desplazar. O sea que la salida no solo va a ser multiplicar por por una amplitud, por decirlo así, que tiene que ver con la función de transferencia evaluada en la frecuencia, sino que también se desplaza con la fase. Esa es la interpretación de la magnitud y la fase de una función de transferencia. Y bueno, de la magnitud y la fase en general es esto que está acá, de número complejo. Una consulta fuera de esto y la tarea 2. Sí. ¿Las notas de la tarea 1 para cuándo estarían? ¿O qué está pasando ahí? Según tengo entendido, las notas son las que se pusieron ustedes mismos. A menos de que al revisarla consideren de que no tenían razón. Porque ustedes se valoran a sí mismos. ¿No va a llegar ningún aviso que diga se cambiaron las notas o no se cambiaron sus notas? Debería llegar un aviso cuando las corrijan, pero no se corrigen todas ni siquiera. Sí. Son demasiadas para corregirlas todas. Sí. Oye, Carlos, yo aún tengo una duda con respecto a cuando sacáis la... Si aplicamos esto solo donde sacamos la transformada de Laplace y la usamos como un filtro en Fourier, o sea, en frecuencia, ¿qué pasa con la parte imaginaria? ¿Como que la obvio nomás? ¿Como que no existe? ¿Me podría responder esa pregunta? ¿Me podrías repetir esa pregunta? Ya sí que... por ejemplo, en la pregunta 2 lo que hicimos fue... en el fondo usamos Fourier. Como la parte de Laplace no... Como que nunca importó. Claro, porque lo usamos como filtro para una entrada en U. Exactamente. Entonces la parte de Laplace del H se puede como obviar. ¿O por qué se ocupa Laplace, por ejemplo, para usar esto, para hacer estos filtros? Mira, la verdad las cosas es que por la única razón de que se está ocupando Laplace es por esto que está acá. Porque esta exponencial multiplicada por el coseno... No, en realidad todo esto se podría hacer en Fourier. No hay ninguna razón para hacerlo en Laplace. Pero, por ejemplo, cuando vimos los filtros, lo veíamos en Laplace. Y eso es porque como que se alejan del eje imaginario, algo así. Claro,
Sí, sí, mira, ya entiendo. A ver, ¿cómo lo explico? En esta pregunta en particular, se podría haber hecho todo con Fourier. No tiene ningún sentido lo hecho con Laplace. En cambio, si la entrada, en vez de ser cosenos puros, hubieran sido multiplicados por exponenciales reales, por ejemplo, seno por e a la 2t, ahí no tendríamos que ver como en el fondo las autofunciones de la transformada de Fourier o la de Laplace, solo los cosenos y senos, sino que también nos tendríamos que fijar en evaluar no solo en el eje imaginario, sino que en el eje real. Porque al multiplicar por exponencial, nos estamos alejando del eje imaginario hacia otro punto. Pero, en el fondo, lo único que cambiaría sería que esto que está acá, en vez de evaluar en solo u, evaluaríamos en el valor de este impulso, sea real o imaginario. Entonces, si uno graficara la transformada de x en el plano real imaginario, este 4 estaría acá. 4. Estos 3 medios estarían acá. Y estos 5 medios estarían acá. Están todos en el eje imaginario. Por eso, porque todos tienen sigma igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son todos cosenos o senos sin ninguna exponencial real. Ahora, es muy distinto de que cada uno de estos puntos, o muestreados que están acá, tenga parte real e imaginaria. Entonces, este punto que está acá tiene un valor de... El impulso que está ahí tiene un valor de 5 medios i. Al igual que... Bueno, estos no, pero estos dos tienen 3 medios. Menos 3 medios, perdón. Y este que está acá, menos 5 medios i. Pero sí, uno sigue estando muestreando la transformada de la plaza acá, la roja. A ver. Ya sí, ya caché. Porque la... Sí. Perdón, se me salió el zoom. Ya, mira, ya se me ocurrió una... Bueno, igual ya me dijiste que ya cachaste, pero... Para explicarlo en 3 segundos bien rápido. Básicamente, la función de transferencia es este manto rojo. no sé si yo no lo veo, pero... Ah, no lo estoy compartiendo, no lo estoy compartiendo. Se me olvidó compartirlo. Ahí está. Entonces... Ya, entonces este manto rojo que está acá, que acabo de dibujar, sería lo que viene representando el HDS. Y ahora la entrada, lo que me va a hacer... A ver, acá esto tiene una parte real de S y una parte imaginaria de S. Y yo la entrada la estoy muestreando en este punto. La estoy muestreando como en estos puntos. Y en estos puntos. Entonces sí o sí voy a estar tomando solo un punto de este manto. Independiente de que este impulso tenga un valor real e imaginario. En realidad esto es bien complicado dibujarlo porque tendría que hacerlo como en 4 dimensiones. En el fondo sí. Pero ya sí. te capté. En el fondo yo siempre... Sí, la respuesta es ya. Sigo muestreando independiente de que el seno tenga una parte imaginaria. Bueno, ya estamos a la hora. No sé si quieren resolver una última duda o terminamos por hoy. Yo tengo una duda, pero en verdad de la 1. Ya, da lo mismo. Que cuando nos dicen que la función de transferencia es un rect, cuando hacemos la transformada de la entrada, y después, o sea, como que no entiendo cómo después volver a pasarlo, o sea, volver al dominio normal, por decirlo así, al multiplicar por un rect en Laplace. Como cuál es la transformada inversa de un rect. ¿Estamos hablando de esta? ¿De la 1? Sí, sí.
Bueno, en realidad esta no estoy seguro por qué la está haciendo con Laplace. Yo lo hubiera hecho con Fourier nomás. Ah, ya. Sí, Ya, o sea, es pero que, igual es media complicada esta pregunta. como dice que era la función, nos da la función de transferencia, eso sería Laplace, ¿o no? Es que función de transferencia es una cosa que existe para las dos cosas. ¿Dónde sale función de transferencia? ¿En la 1? Dice filtro pasa abajo ideal, entre paréntesis, función de transferencia recta. Ah, bueno, pero función de transferencia es una cosa que se le llama para las dos en Fourier o en Ah, Laplace. ya, es que el profe en clase había dicho que función de transferencia era Laplace y respuesta a la frecuencia era como Fourier, entonces por eso estaba haciéndolo con Laplace. Ah, bueno. Sí, eso es como un problema de lenguaje, quizá quiso decir lo otro. Ah, ya, No, entonces no, con Fourier estaría bien igual. sí, yo creo que está bien igual. Pero Ya, bueno. igual leímos la última ayudantía, pero esta pregunta no es tan fácil porque no te va a caer una solución teóricamente fácil de sacarle la inversa. Sí, por eso. Sí, Por de eso hecho lo más estaba probable es preguntando. que esta la tengan que hacer con MATLAB o algo así. ¿Pero la dejamos expresada en Fourier o en el dominio del tiempo? Porque pasarla al dominio del tiempo igual MATLAB se marea. Como... ¿En serio? Es que si lo hacen numéricamente no se debería marear. Pero, a ver, no sé si se acuerdan la última ayudantía, que yo como que les di un poco de la solución de esa pregunta. Déjame ver si tengo el anotado acá. Aquí está. Por el fondo, la primera pregunta, de hecho acá había hablado un poco. La función de transferencia es este rect, que sería la parte rosada aquí, que es un filtro pasado abajo ideal. Y la entrada te queda una superposición de dos sinks, que es súper rara, te queda una cosa así. Porque están centradas en estas dos frecuencias que están aquí. Entonces, va a haber una cosa súper particular que pasa, que dependiendo del ancho de este rect, voy a considerar estas dos partes o no. Entonces, si el ancho del rect es más chico que estos impulsos, o sea, más chico que la frecuencia de estos impulsos, voy a estar borrando más que si no lo fuera. Entonces, quizás si lo haces en MATLAB numéricamente, te dará una solución graficable. Acá no estoy 100% seguro si se puede simplificar en la suma de estos dos sinks. Puede ser que sí se pueda, pero no lo veo claramente ahora. Entonces por eso que es algo súper complicado, porque al multiplicar por este rect puedo estar considerando estos dos impulsos o no los puedo estar considerando, entonces depende si el ancho de este rect es más o menos que esto. Por eso les recomiendo que lo hagan numéricamente o con MATLAB, con matemática, con lo que sea. Igual este documento está subido. Vale, gracias. Sí. Bueno. ¿Alguna duda final? Si no, terminamos. Carlos, ¿puedo hacer una última pregunta? Sí, puedes hacer todas las que Sobre quieras. la cuantización que preguntan en la 6. Que, o sea, yo no tengo idea lo que es. No sé Ah, si lo van a pasar después. no estoy seguro si lo pasen. Pero si quieren se los puedo explicar bien rápido. Igual. Ya, bueno, súper. Sí, porque en verdad no es para nada difícil, pero si no les han dicho que les va a costar un poco. Ya, mira, entonces. En todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, han empezado a muestrear en el tiempo, ¿cierto? Entonces, si tienen el tiempo y tienen la función, ustedes lo que están haciendo es multiplicar por un ya y muestrear en el tiempo. Y esto, al resultado de este muestreo, que era una función f de n, le llamaban una función discreta. Entonces, se les dijo que esto era lo que en el fondo estaba en los computadores programados. Pero en realidad no es así. Porque estos puntos discretos en un computador no pueden ser infinitos. Porque yo estoy guardando estos números. Cada uno de estos es un número. Y esos números se guardan en memoria de alguna forma representado por ceros y unos. Y eso tiene que ver con una cantidad de bits.
Entonces, a ver, solo para hacerlo súper simple, supongamos que tengo un bit. Si tuviera un bit, eso quiere decir que solo puedo representarlo en ceros y digamos nuestro valor máximo. Ya, digamos que este es nuestro valor máximo. Entonces, toda esta señal, al muestrarla, nos queda este f de n, pero al cuantizarla, que sería guardarlo en memoria como un número representado por ceros y unos, fíjate, por ejemplo, este número está más cerca del 1 que del 0, entonces va a ser este. Este está más cerca del 1 que el 0, entonces queda acá, este va a ser más 1 que el 0, no sé, digamos que este queda más abajo y más arriba. Entonces, la señal que nosotros guardamos discretizada y cuantizada es esta celeste. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos la cantidad de bits? Digamos que ahora la cantidad de bits son 2 bits. Cuando hay 2 bits, la cantidad de estados posibles es 2 a la 2. Acá es 2 a la 1. Entonces, eso me da 2 estados posibles y acá me da 4 estados posibles. Entonces ahora aparecen 2 más entre medio. Entonces al muestrear, ahora en vez de quedarme en ese punto, me va a quedar en este punto, en este punto. Ahora se parece un poco más a este. Ahora digamos que este se parece un poco más a este. Sé que el dibujo no lo representa, pero digamos que fuera así. Ahora este está, no sé, bien acá y este también. Entonces ahora tenemos la cuantización 2, que sería esta verde. Y al aumentar la cantidad de bits, que es la cantidad de posibles resoluciones en el eje Y, la función se me va a parecer más y más a la verdadera. Y a lo que se le llama el error de cuantización es la diferencia entre lo que se me guardó, que serían estas dos cosas de acá, y el f de n. Solo para poner un ejemplo más bonito, digamos que mi señal es un seno. Y mi cantidad de estados posibles son estos que voy a poner acá. Ya voy a poner unos cuantos estados posibles con representados por estas rayas. Por la cantidad de bits. 1, 2, 3. 3 y 4. Entonces, lo que se me va a ir guardando en memoria para esta señal en particular es 0, después pack se me pasa a 1, después pack se pasa aquí, pack, tac, después continúa, después pack, 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 después 0, digamos, digamos que esto sigue así, Entonces, la señal cuantizada es esta que está acá. La señal real es esta negra. Y el error de cuantización se define como la diferencia entre las dos. Entonces, si nosotros lo graficamos el error de cuantización, solo para ponerlo con un color que se diferencie. Ahora vamos a ver con este color porque se nota harto. Fíjate que en los puntos que la señal real está por encima de la cuantizada, el error va de cuantización da positivo, da esto que está acá, tac. Después da algo así, tac. Después así, tac. Después así. Después así. Hasta aquí. Después ahora empieza a estar por debajo. Entonces hace así. 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 Pues al revés. Entonces cuando ustedes grafiquen el error de cuantización les va a dar algo súper parecido a lo que acabo de dibujar ya. Que son las diferencias entre la señal original y la cuantizada en ciertos estados. Entonces eso es lo que agrega la cuantización, que ahora en vez de solo discretizar como en el eje X, la cuantización es como un muestreo en el eje Y. Entonces esa es la diferencia. ¿Y por qué se produce? Por esto, porque podemos guardar solo una cantidad posible de
estados por la cantidad de bits en que estamos guardando los números. Y lo interesante de este ruido de cuantización es que uno lo puede escuchar. De hecho, si ustedes toman una canción y la cuantizan a no sé, a 8 bits, si se fijan aquí, este ruido de cuantización es como algo que tiene altas frecuencias, ¿cierto? Entonces, si ustedes están escuchando una señal cuantizada, este f de q, ustedes pueden pensarlo como la señal original menos un ruido de cuantización. Entonces acá le estoy agregando un ruido. Y este ruido, como muestro acá, es más o menos de alta frecuencia. Entonces cuando escuchen una canción se les va a escuchar como... Solo por haber cuantizado la señal, se les va a sumar un ruido de cuantización que les va a distorsionar todo. Y se escucha como un ruido y por eso se le llama ruido de cuantización. Y obviamente al aumentar la cantidad de bits el ruido de cuantización va a disminuir. Que es como lo que se pide acá. En MATLAB hay una forma súper fácil de hacer cuantización de señales. No me acuerdo ahora la función específica, pero les va a quedar algo así. ¿Queda más claro lo que sería la cuantización? Sí, súper. Gracias, Carlos. Pero al final, como esos estados entre medio del 0 y 1, como, ¿qué vendrían siendo? Porque el computador te recibe 0 o 1. ¿Cómo sería? No sé, me cuesta imaginarme como los estados entre medio. Es que no hay estado entre medio, pues esa es la cosa. Entonces, ¿cómo sería entonces tener 2 bits y tener 4 estados? Es que el computador aproxima el estado más cercano. O sea, un bit nomás sería. Claro. Que va a ser una representación súper mala. Esa es la idea. Ya, entendí. Entonces, al aumentar la cantidad de bits, la representación de tu señal va a ir mejorando. Ya, súper. Se me había parado el video, no me había dado cuenta.